Bienvenidos estudiantes a este segundo video. Estaremos hoy hablando del tema del marco conceptual y marco legal. Los voy a invitar a ver este video que nos ayude como fuente de inspiración en ese bello arte que es escribir. Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos acerca de uno de los procesos más complejos en la comunicación del ser humano, que es la escritura. La escritura es un proceso porque reúne tres elementos. El primero, la parte sentimental, la parte emocional del autor, es decir, de quien escribe ese texto. Segundo, el conocimiento que tenga de la lengua en la cual lo va a escribir. Y por último, el dominio del tema que va a abordar. Como sabemos, existen diferentes tipos de textos. No es lo mismo escribir un resumen de un texto que escribir una tesis de grado o una novela, que ya es un texto de la literatura que requiere mucha más elaboración. Sea cual fuere el escrito que vayamos a elaborar, necesitamos pasar por 4 momentos: la planeación, la primera escritura o la construcción del borrador, la escritura propiamente dicha del texto luego de una revisión y de una secuencia lógica que permita desarrollar las ideas, y finalmente el proceso de edición. Me voy a referir brevemente a cada uno de ellos. El primer momento, que es el momento de planeación, da respuesta a 4 preguntas. ¿Qué escribimos o qué es lo que pretendemos escribir? ¿Para qué? Es decir, ¿cuál es el objetivo que tenemos al momento de escribir? Tercero, ¿para quién? Es decir, la población o el lector al que nos vamos a referir o al que nos vamos a dirigir. Y finalmente, de esas 3 preguntas aparece el cómo. Esto quiere decir la forma adecuada en la que vamos a utilizar las palabras, cómo vamos a dividir ese texto en párrafos, qué ideas vamos a desarrollar, qué elementos de apoyo vamos a utilizar para ayudar a sustentar la palabra que estamos plasmando. Este momento inicial es el momento fundamental en la escritura. Debemos tener claras las respuestas a esas 4 preguntas para ir ahora al segundo momento. Ese momento es ya el primer borrador que hacemos, cuando recogemos nuestras ideas y las vamos plasmando sobre el papel o sobre esa superficie, un tablero, una pantalla, una pared, dependiendo del texto que vayamos a escribir. Es la recolección de esas ideas iniciales. Las vamos dejando ahí, en ese espacio, para luego ir a hacer el proceso de revisión, de organización de esas ideas, dándole una secuencia lógica a lo que queremos decir. Esto nos da paso al tercer momento, que ya es la revisión. Es adecuado que otras personas lean lo que escribimos antes de presentar de manera formal ese texto que estamos elaborando. ¿Por qué razón? Porque nos ayudan a hacer visible las fallas, los elementos que hagan falta, en qué temas debemos profundizar y demás. Ese momento de la revisión es clave también. Hace referencia a esa secuencia de ideas, ya cómo tomamos las ideas que plasmamos en el momento anterior, que planeamos inicialmente, donde dimos respuesta a las 4 preguntas, luego las plasmamos sobre el papel de manera espontánea, las hemos organizado, bien sea en un mapa conceptual, en un cuadro sinóptico, en un esquema, que nos dé cuenta de ese tema macro y cómo se subdivide en subtemas. Ahora, en el momento de la revisión, ya hemos desarrollado esas ideas, ya las hemos plasmado de una manera lógica, siguiendo una secuencia y también una estructura, como ya lo mencionaba ahora, dependiendo del tipo de texto que estemos elaborando. Entonces, si estamos elaborando una crónica periodística, hay una estructura que hace que ese texto sea eso y no otra cosa. Si estamos elaborando un ensayo, si estamos escribiendo una novela, cada uno tiene una estructura distinta. En este momento se mezclan esos 2 elementos: el dominio del tema mediante una secuencia lógica de este, y también el tipo de texto que estamos escribiendo, para finalmente llegar al cuarto momento o cuarta fase, que es la edición. En esta edición ya tomamos esos elementos más desde lo formal para darle una mejor presentación a ese texto escrito. Aquí revisamos la puntuación, los conectores, de qué manera los empleamos, si repetimos algunas palabras o algunas expresiones, si para evitar esa repetición podemos utilizar unos sinónimos u otros términos que nos permitan aclarar la información o profundizar en ella.
También está el uso de las mayúsculas, por ejemplo. Si estamos escribiendo un texto que requiere el manejo de la imagen como elemento de apoyo, gráficas, tablas, si las hemos enumerado de manera adecuada, si toda esa información que hemos organizado está plasmada en la tabla de contenido, si hemos hecho las referencias y las citas respectivas, no olvidemos que la cita va incluida dentro del texto y de cada una de esas citas debemos hacer la referencia al final del documento, que es lo que se llama la bibliografía. Entonces, un escrito debe pasar por estos 4 momentos, académicamente hablando, para que esas ideas que inicialmente tenemos ahí en nuestra mente o que queremos transmitir a otro, sean realmente las que llegan a esa persona, a ese lector. Sin que presenten ambigüedades, o sin que genere en ellos una ambigüedad. La escritura está ligada a la lectura. Quien desee escribir sobre un tema primero debe leer acerca del mismo. El proceso de escribir en ocasiones se torna un poco más complejo que el de leer, debido a que este último implica que quien lo hace no solo posea unos conocimientos previos acerca de lo que va a escribir, sino que también debe saber organizar de manera coherente sus ideas para exponerlas a otro posible lector. Debe dotar el contenido del texto escrito con el sentido que realmente quiere otorgarle para que no haya confusiones o malas interpretaciones por parte de quien lee. Delia Lerner, 2001. Muy bien. Entonces, veíamos en este primer video lo que implica escribir. Vemos que es un arte y lo más importante que encontramos aquí es que tiene que surgir o tiene que pasar un proceso de revisión. No podemos pretender que en la primera ocasión ya tenemos el texto escrito. Y por eso es que desde la parte docente insistimos a que no solo leas lo que estás escribiendo, sino que alguien que sea cercano a ti pueda leer y te ayude en ese proceso de corrección. Hay otro aspecto y unos tips que puede tener uno cuando esté buscando la información, y dentro de esa información encontramos algunos tips de la investigación. Entonces aquí es muy importante usar Google Académico y las bases de datos de la universidad. Y hay 10 puntos que nos puede servir a nosotros dentro de la búsqueda de la información. Lo primero es estar familiarizados con lo que estemos investigando, con ese plan de mejoramiento, identificar esos conceptos claves del plan de mejoramiento que estamos desarrollando. Y dentro de los conceptos claves, cuáles son esas palabras y esos conceptos particulares que nosotros requerimos para poder ir en Google Académico, buscar esa información particular, empezar a buscar la literatura con base en cada una de esas palabras claves, mirar revistas, mirar documentos, mirar otras tesis de grado que publiquen sobre ese tema. Se hace una lectura rápida de la diferente bibliografía que hay allí. Y ahorita lo veremos cómo lo podemos organizar en todo ese tema de esa eh, lectura de contexto que puede existir allí. Miramos también cuál es la bibliografía más relevante. Aquí decimos que la bibliografía más relevante está organizada por cuáles son más interesantes, cuáles me llaman más la atención y cuáles consideramos que aportan más al tema, que tratan el interés, el tema de interés según ese ángulo que nosotros queremos imprimir a ese plan de mejoramiento. Y hay algo que ayuda mucho y es cuando tiene muchas citaciones en Google Académico. Toda la bibliografía la podemos organizar en un gestor bibliográfico en Excel. Buscamos aquellos autores, lo que se dice autores seminales o aquellos que se nota que son los más importantes dentro de ese área de conocimiento, y buscamos referencias citadas en documentos claves o autores seminales que nos ayuden dentro de todo ese proceso de búsqueda de información. En la revisión de la literatura, aquí entonces nos debemos concentrar en cómo se ha abordado el tema, cómo y desde qué
perspectivas teóricas y metodológicas, se han respondido las preguntas o los cuestionamientos o esas inquietudes que hay en nuestro plan de mejoramiento o en la misma organización. ¿En qué otras organizaciones, sitios, lugares o países se han realizado o efectuado propuestas similares? Esta revisión de la literatura nos permite entonces encontrar los conceptos centrales, lo que mencionamos ahorita, esos conceptos claves y esas palabras claves que nos ayudarán a desarrollar esas bases conceptuales, incluso también legales, y a definir mejor ese problema. Entonces, la lectura de estos artículos nos debe responder a 3 preguntas básicas: ¿qué hicieron? Fue ese objetivo de ese trabajo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué metodología emplearon? Y esto nos va a ayudar mucho para el siguiente entregable. ¿Y qué encontraron? Las principales conclusiones a las que llegaron y las limitaciones que pudieron haber tenido. Porque cuando se hace un plan de mejoramiento en investigación, no todo, como se dice popularmente, es color de rosa. Pueden existir momentos donde no se alcance en algún momento a encontrar o a desarrollar completamente, o ya sea porque no tuvimos toda la información o no nos dieron todos los documentos o los datos. Entonces también nos sirve dentro de, no solo para nuestras limitaciones, pero sí lo que se ha hecho anteriormente, esas limitaciones, qué pudo haber pasado y cómo me pueden impactar positivamente o negativamente a mi trabajo. La revisión de la literatura, entonces cuando estoy haciendo la revisión de la literatura, como lo veíamos en los tips anteriores, lo organizo en un gestor bibliográfico o en Excel, en una tablita, donde digo cuáles son los títulos, el autor, el año y cuál es la idea principal. Con eso empezamos a darle todavía más orden y coherencia a ese plan de mejoramiento. Simplemente es algo donde permite al lector entender que hice una búsqueda apropiada, que esa búsqueda está respondiendo a, a unos deseos del escritor, en este caso yo que estoy escribiendo ese plan de mejoramiento, ¿sí? Que quiso empezar a mirar qué hay dentro de ese contexto para darle mayor fortaleza. Importante cuando estoy haciendo toda esta revisión de la literatura es que sea una literatura relativamente reciente. En estos planes de mejoramiento, tener literatura de unos 5 años para allá no es algo muy positivo, porque pues básicamente se está buscando quedar con lo último que exista o las tendencias o hacia dónde va el mercado. Entonces estamos hablando de los últimos 3, 4 años a lo sumo. Entre más reciente, mucho mejor. Entonces, todo lo que es ese marco teórico y conceptual nos empieza a dar ese contexto académico, ese proyecto de mejoramiento. Empezamos, una vez ya hicimos la revisión de la literatura y colocamos ese cuadro, vamos a, entonces a empezar a dar, a desarrollar qué es lo que vamos a encontrar allí. Empezamos con un pequeño párrafo que nos dé una explicación de lo que va a encontrar el lector en esta sección y empezamos a detallar esas ideas, y esas ideas van a estar muy, llamémoslo así, sustentadas y obviamente teniendo en cuenta todo lo que es la normatividad de la ZAPA. En este componente, en el marco teórico, conceptual y legal, estamos hablando de unas extensiones más o menos entre unas 6, 7 páginas dentro de nuestro plan de mejoramiento. Y empezamos entonces a marcar esas grandes tendencias dentro del área de estudio que nosotros estamos desarrollando. Entonces analizamos las teorías que existen del tema o esas tendencias sobre el plan de mejoramiento que estamos investigando. Empezamos entonces a realizar toda esa recopilación, sistematización y exposición de los conceptos fundamentales. No podemos caer tampoco en el tema que vamos a tener una definición de conceptos, sino que vamos a hablar esas grandes teorías y, como hemos mencionado ya en esta breve exposición, de esas tendencias y esas grandes, llamémoslo así, como líneas de pensamiento que apoyan ese área científica o, llamémoslo así, ese plan de mejoramiento que nosotros estamos desarrollando. Y
En el otro lado está el marco legal. El marco legal, aquí empezamos nosotros a mirar qué leyes, llamémoslo así también, qué regulación puede existir en cuanto al área de estudio, en cuanto estamos haciendo ese plan de mejoramiento. Es importante en nosotros enumerar esas leyes, esas regulaciones con el número de la ley, el año de la ley. Entonces aquí es muy importante hacer una búsqueda en las diferentes herramientas de carácter jurídico para mirar que uno sí está hablando con la última ley o la legislación más reciente. Para hacer todo este componente uno habla de la ley, el año y un breve, una breve descripción, ¿sí? Particularmente si nos aplica mucha parte de una norma en particular, hablamos de cuáles son los artículos que particularmente impactan este plan de mejoramiento. Entonces, lo que vemos en este segundo entregable es que nosotros vamos a estar desarrollando todo ese marco conceptual y legal. Hacemos una revisión de la literatura, miramos cuáles son esas grandes teorías. Entonces aquí estamos hablando de esas líneas de pensamiento, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con qué existe, que apoya ese marco conceptual y está la parte legal. Como les indicaba, esto es un tema que aproximadamente se puede llevar unas 6 páginas de nuestro plan de mejoramiento y este punto es importante, el marco conceptual y legal, porque de aquí sacamos uno de los requisitos que tenemos de tener unas bibliografías. Si es un trabajo solo de plan de mejoramiento son 5 bibliografías, si es un trabajo de investigación son 15 bibliografías, donde al menos 2 de esas bibliografías en ese trabajo de plan de mejoramiento sean en inglés, si es trabajo de investigación son 5. Entonces, aquí también es importante. Yo menciono de dónde las saco, de dónde las tomo más bien, hago, coloco ese texto en español, pero cuando esté haciendo la referencia, pues obviamente digo que el texto original es en inglés. No se ve bien colocar el texto en inglés con el resto de información en español. Bueno, espero que les haya servido este video y nos vemos próximamente. Gracias.